Estás muteada, Abigail. A ver. No, no te escucho. Hola, hola a todos. Buenas Ahora noches. sí. Ahora sí. Bien. Bueno, hola chicos. Buenas noches a todos. Bueno, gracias a todos por participar de los cursos que damos la agrupación Voz Universitaria. Eh, bueno, eh, ahora vamos a comenzar con el curso de técnicas de estudio que nos va a dar el licenciado Lucas Perazzi. Y bueno, que enseguida va a comenzar. Así que bueno, les dejo con Lucas. Bueno, muchas gracias, Abigail. Buenas noches a todos, a todas. Hay amplia mayoría femenina, así que a todas. Eh, Bien, lo que yo quisiera que alguien, activando el audio brevemente, me diga por qué se anotó en un curso de técnica de estudio, qué es lo que esperan, que resuelva el tema, digamos, antes de empezar. Eh, Gastón, ¿me decís que a mí no se me escucha bien? Ahí en el chat. ¿Se Abigail, escucha ¿vos me bien? escuchás, Sí, vos me sí, se escuchás bien? escucha bien. Sí, Ah, sí. bien. Bueno, Sí, se escucha bien. gracias, Sol. Perfecto. Bueno, si nadie quiere tirar la punta, entonces yo les doy lo que yo quiero y ustedes después me dicen en qué pensaban o qué necesitaban. Vamos a empezar a compartir la presentación, ¿sí? Para poder charlar sobre técnicas de estudio. En realidad, más que técnica de estudio, esta charla, como prefieres llamarla, antes charla taller, consiste básicamente en algunos consejos fundamentales para el estudio, en los distintos niveles, secundario y universitario, principalmente universitario, pero también sirve para el secundario, y esos consejos fundamentales que tocan las técnicas en algún punto, tienen que ver con otros aspectos también que no son específicamente técnicos, sino con el conjunto de condiciones en las que yo debería estudiar. Por supuesto son condiciones ideales y nunca perdemos de vista las realidades particulares y si podemos o no, pero por lo menos sí buscar, tratar de encontrar cuál es la mejor condición en la que yo pudiera estudiar, ¿sí? Ahí fíjense que lo primero que menciono es la motivación. Y la motivación tiene que ver con renovar todos los días o cada día el por qué debo estudiar, por qué estoy estudiando, qué es lo que quiero hacer con el estudio. Esto es importante porque hoy sabemos que el aprendizaje, lo que se llama aprendizaje significativo, se da, por supuesto, desde lo cognitivo, racional, ¿sí? Desde el estudio, pero también de la puesta en juego de la emoción, la pasión y lo que yo quiero hacer con eso. Entonces uno debe ejercitarse cada tanto, volver a preguntarse por qué estoy estudiando, para qué estoy estudiando, qué es lo que quiero lograr, volver a darse ánimos, esto que nos ocurre muchas veces cuando queremos largar todo, abandonar todo y chao, y volver a conversar, bueno, pero ya está cerca, acordate que ya te vas a recibir después del trabajo, entonces es motivarse de vuelta y encontrar esa motivación para estudiar nuevamente, aún después de algunos fallidos, aún después de o cuando no estamos muy seguros, siempre hay que encontrar ese aspecto motivacional, que si bien no es central, ¿sí? Para las condiciones de estudio, sí es muy importante. Volver a tener ganas de estudiar, ¿sí? Y eso es importante porque de la mano de las ganas de estudiar va a crear las condiciones, las mejores condiciones para poder hacerlo. Un segundo aspecto importante
del estudio es la planificación, ¿sí? Es decir, el estudio no puede ser al azar, el día antes, en cualquier momento, cuando pueda, digamos, cuando mi vida me dé tiempo, sino que la idea es que sea una actividad planificada, que esté integrada en mi organización diaria, que yo pueda hacer un cronograma del día a día, de las horas, y ya poner, estipular una hora dedicada al estudio, ¿sí? Hacer planes de estudio a corto y mediano plazo, bueno, estas semanas, digamos, por un lado, poner un horario diario, habíamos dicho, ¿no? ¿Sí? Realista, no excesivo, puede ser 2 horas por día, ¿sí? De 2 a 4 de la tarde, de 6 a 8, de 8 a 10 de la mañana. Conocerse a uno mismo, cuándo funciona mejor para el estudio. Hay algunos que funcionan mejor a la mañana, se levantan, se bañan y se ponen a estudiar y le funciona mejor. Hay otros que le funciona mejor a la noche, por ejemplo, yo durante toda la primera etapa de estudio en la universidad estudié a la noche, de 12 a 2 de la mañana, era un horario donde de algún modo se tranquilizaba la casa y yo podía estudiar, entonces también tiene que ver con el contexto, con quiénes vivo, cuáles son las condiciones, etcétera, pero buscar un horario, y ese horario, 2 horas por día, es un horario realista, que yo puedo cumplir y tratar de que sea siempre el mismo horario, es decir, esto que poníamos, que sea sencillo, que no esté, bueno, los lunes de 2 a 4, los martes de 8 a 9, allí, todo salteado, no, tratar en lo posible de coordinar un solo horario que yo sé que es dedicado al estudio, de 12 a 2 de la mañana, de 12 de la noche a 2 de la mañana, de 10 a 12, de 8 a 10, repito, ¿sí? Considerar un horario sencillo que yo respeto, pero además lo tengo que respetar, es decir, justamente el hacerse un horario de estudio significa que es parte de mis actividades diarias, así como gimnasio, así como ir a la escuela, así como trabajar, etcétera, es parte de mis actividades diarias y casi modificable. Por supuesto que siempre hay que tener en cuenta imprevistos, acontecimientos familiares o personales, pero que eso no sirva de excusa para romperlo siempre, ¿sí? Eventualmente se puede, pero sí tratar de tener un horario prefijado de estudio que yo sé que tengo que respetar, ¿sí? Y que entonces cuando me dicen, che, nos podemos juntar a tal hora, digo, no, yo a esa hora estudio, ¿sí? Es decir, ya lo tengo marcado, lo tengo incorporado. Y el estudio tiene que ser sistemático, tiene que ser día a día, un poquito cada día, este día leo esta cosa, voy alternando las materias para no cansarme, voy haciendo distintos tipos de lecturas, lecturas más simplificadas o lecturas más profundas, ¿sí? Pero siempre en un mismo horario. En ese horario, otra cosa importante es respetar las horas de sueño. Es decir, yo tengo que establecerme lo mínimo 8 horas, lo aconsejable, digamos, 8 horas de sueño, lo mínimo 7, ¿sí? Donde yo diga, bueno, si yo voy a estudiar 12 a 2 de la mañana, entonces de 2 a 8 duermo, son 6 horas, y después contemplo una siesta de 2 horas más o 1 hora más, por ejemplo. Es decir, tengo que jugar con la posibilidad, tienen que ser 7 u 8 horas diarias, y las puedo ubicar, repito, siempre como parte de mi horario. Y tratar de que ese horario no toque los fines de semana, que son de relajación, despeje, digamos, de liberarme un poco de esa rigidez. Bueno, eso es planificar un estudio, tenerlo incorporado en mi vida cotidiana. Lo otro es generar el ambiente adecuado para estudiar, ¿sí? Repito, esto sin perder de vista las condiciones en las que uno vive, en las que uno está, pero tratar de que elegir un ambiente, por eso digo, bueno, supongamos, de 10 a 12, de 12 de la noche a 2 de la mañana estudio porque es cuando mi familia no molesta, digamos, porque no hay nadie. Pero además me voy a la cocina, me voy al living, donde esté la mesa cómoda, una buena iluminación, eso es importante, y lo organizo. Digamos, un ambiente organizado hacia una cabeza organizada. Y un ambiente desorganizado, caótico, la verdad que me distrae. Y distrae mi cabeza, me desorganiza la cabeza. Y lo otro que tengo que lograr es que sea ventilado, que entre aire, ¿sí? Que se oxigene mi cerebro en ese lugar. Entonces son las condiciones que hay que buscar para generar las mejores condiciones de estudio posibles, ¿sí? Entonces en un lugar iluminado, organizado, lo organizo yo, y ventilado. Pero además pensar, planificar todo lo que voy a necesitar yo en mi estudio, apuntes,
mate, café, cigarrillo, el que fuma, etcétera, etcétera. Es decir, planifico todo, mi momento de estudio y me llevo todo y lo tengo todo a mano ahí en la mesa. Y no tengo que interrumpir, por ejemplo, me quiero tomar un café y interrumpo de vuelta para ir a servirme el agua. Por supuesto, si ya me terminé el termo, voy a hacerlo, pero no cada 2 minutos interrumpir porque me olvidé esto, porque no traje los apuntes, porque los anteojos. Digo, tener conciencia de cuáles son todos los condicionamientos que necesito y llevármelos y ponerlos a mano en la mesa de estudio, ¿sí? Tratar de tenerlos ahí, justamente para que no me distraigan. Por supuesto, en principio celular alejado, ¿sí? Distanciado, que no sea, hay memes, hay TikTok sobre este tema, es decir, la distracción y la tentación de mirar cada 2 minutos las redes sociales y distraerse del estudio. Entonces, las condiciones también son esas. Es decir, estas 2 horas, bueno, yo me alejo. Es más, lo puedo desconectar si no tengo urgencias que atender o sé que pueden no ocurrir urgencias, entonces lo puedo desconectar y esas 2 horas me retiro del mundo social. Total, después puedo volver, pero porque voy a enfocarme en ese punto en particular. Eso significa una ambientación para el estudio, es decir, generar las mejores condiciones dentro de lo posible. Repito, ojalá todos tuviéramos la posibilidad de construir un estudio enorme solo para nosotros, recontra iluminado, que entre el sol y abra la ventana, bueno, etcétera. No siendo posible, buscamos las mejores condiciones dentro de nuestra posibilidad para que sea así, organizado, iluminado, ventilado. Me llevo todo para no estar levantándome a cada rato, ¿sí? Y trato de que no haya televisor encendido, celular cerca, ni ninguna distracción ni tentación posible, ¿sí? Bien, ahora sí, respecto ya a la clase. Esto eran algunos consejos respecto al hogar y cómo me preparo también para estudiar. Y esto es importante, repito, porque hace a la calidad del estudio, ¿sí? Hace a lo que realmente voy a incorporar. Bueno, en clase, la primera clave es prestar atención, ¿sí? Parece tonto, pero a veces, bueno, vamos a clase porque hay que cumplir con la asistencia y estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo, es decir, al docente no le estamos prestando atención, o estamos pensando en otra cosa, ¿sí? La idea clave es prestar atención. ¿Pero por qué es clave? Porque de la clase, lo que yo voy a sacar más allá de los contenidos, supongamos que hay un docente que repite los contenidos del material didáctico que da, es decir, de los apuntes, del manual. Entonces yo digo, ¿para qué voy a clase si ya lo tengo en el manual? Lo que yo voy a sacar de la clase es qué le importa al docente. Y nunca tengo que perder de vista eso, porque eso va a guiar también mis apuntes. Es decir, lo que yo tengo en la clase presencial o en la clase ahora virtual, pero sincrónica, cara a cara, es dónde hizo hincapié el docente, lo tengo que marcar en mis apuntes. Bueno, esto le importa. Lo reiteró varias veces, dijo esto es importante, ¿sí? Ese timing me lo va a dar la presencia, la atención activa en clase. Saber qué es lo que le importa, porque probablemente eso aparezca después en los parciales, en los exámenes, ¿sí? Porque justamente hemos notado que es una de los contenidos importantes para el docente y eso lo notó porque estaba atento en clase. Esto lo mencionó varias veces, dio varios ejemplos. Anotar los ejemplos, eso es importante, ¿sí? Porque entonces cuando yo vaya a rendir le voy a decir, bueno, usted en clase dio este ejemplo, pero yo pensé este otro. Fíjense la importancia, yo soy docente, de que venga un alumna, y me diga en un examen, usted dio este ejemplo. Es decir, me hace ver que me estuvo prestando atención, que le gustó, que lo comprobó y además pensó otro más, digamos, en función de eso. Pero de algún modo me está salameando sin salamearme, es decir, no me está diciendo usted es muy bueno ni nada, simplemente me está dando a entender que mis clases le gustaban, no prestaba atención. Entonces, esas son las claves que me da la clase, la participación activa en clase, ¿sí? Por supuesto, la participación activa no se acaba en poner atención, sino también tomar apuntes, ¿sí? Escribir, tratar de escribir. Aún a veces, ya lo vamos a ver después, pero aún a veces cuando
no entienda el mismo acto de escribir sobre un papel, ir haciendo cosas, dibujitos, me ayuda a concentrarme y a no dispersarme. Entonces, tratar de concentrarme escribiendo algunas palabras de lo que está diciendo, aunque no sea bueno en tomar apuntes, pero trato de seguirle al profesor algunas palabras claves y eso me va concentrando. Es decir, el cerebro entiende al hacer eso que hay una conexión entre lo que ese otro que está al frente, es decir, el profesor está diciendo, y lo que yo escribo en el papel. Y entonces presta atención a eso porque sabe que hay una conexión. Entonces yo mediante ese movimiento de algún modo le estoy dando una orden implícita a mi cerebro es que preste atención, ¿sí? Lo mejor, claro, es tomar apuntes. Ya en la siguiente diapositiva vamos a volver sobre eso. Tomar apuntes es fundamental en todas las clases. Repito, aún cuando los contenidos sean los mismos que los manuales, porque ahí es donde vemos otros ejemplos que buscó el profesor, otra forma de explicarlo que lo hizo el profesor con sus palabras, donde vemos dónde hace hincapié, qué temas dijo recursivamente, qué clasificación, por ejemplo, alteró el orden respecto a los apuntes y ese tipo de cosas. Cuando nosotros contrastemos nuestros apuntes de clase con las fotocopias que nos dieron de manuales o de algún tipo de libro, vamos a ver qué cosas se repitieron, se reprodujeron tal cual y qué cosas el profesor prestó mayor atención. Así que esa es la importancia de los apuntes. Después lo otro que puedo hacer también en clase para mantener la atención activa es ir haciendo esquemas. Esto que decía, ir siguiendo palabras, flechitas, todo el tiempo. Importante, levantar la mano. Cuando el profe dice, sin no sentir vergüenza, así que esto tiene que ver con toda una formación que tenemos como alumnos de sentir vergüenza al error, a la pregunta tonta, etc. Pero levantar la mano, no quedarse con la duda. Además, se lo digo como profesor, el que pregunta nunca nos cae mal. Al revés, en todo caso, la dificultad que tenemos como docentes, salvo que la pregunta sea de algo que acabo de decir, ¿sí? Y quede claro que no presto atención. Pero si no, como docentes, nos gusta quien levanta la mano porque de algún modo nos va guiando en qué es aquello que no se entendió, qué es aquello que falta explicar o cuáles son los conceptos que están poco desarrollados. Entonces, preguntar, levantar la mano como participación activa, además nos llama la atención. Si es un curso corto, digamos un curso pequeño, de algún modo nos graba el nombre. Juan Pérez levantó la mano y yo digo, che, ese chico participa siempre. Entonces se me va grabando, a mí como docente se me va grabando ese que participa, ese que levanta la mano, y tiene un plus. No digo que eso condicione la aprobación, si ustedes no levantan la mano, desaprueban. Pero el ser partícipe y el ser reconocido tiene un plus después en la evaluación, porque yo digo, bueno, le faltó un poquito, pero él levanta la mano todas las veces, pregunta, se muestra preocupado, y bueno, si le falta un poquito, puedo ayudarlo. Entonces, eso también es importante en la clase propiamente dicha. ¿Sí? Hasta ahí vamos, dudas, cosas que quieran agregar, decir, preguntar, cualquiera. ¿Hola? Sí. Sol, ¿estabas diciendo algo o no? No, sí iba a decir, pero después me dio vergüenza. No, pasa que a veces nosotros sí levantamos la mano o hablamos y muchas veces algunos profes son un poco malos y no, como que te retan y te hacen pasar vergüenza, entonces ya no queda ganas en realidad. Bueno, eso es cierto, digamos, depende mucho de los profesores y de los docentes o las docentes que les toquen. Pero también tiene que ver con las formas en las que uno trate de referirse y de dirigirse. Digo, no sé cuáles son las condiciones específicas de por qué te retarían, porque estás equivocada, porque preguntaste algo que acaban de decir. ¿Cuál sería la razón? ¿Vos podés explicarlo, Sol? Digamos, ¿cuál sería la razón de por qué se molesta el profesor? No. Bueno, esto es probable que ocurra. Sí, Anabel. Quizás es un poco, algunos docentes creo que quieren terminar muy rápido
bueno, el tema que den en el día. Otra también es el tema de que les gusta avanzar rápido. Ujú. Entonces, cuando nosotros consultamos, es como que ahí se molestan porque interferimos en eso, ¿no? Y en algunas veces hay docentes nuevos, quizás también que uno les hace las preguntas, pero no están, no, o sea, se sientan inseguros de saber si van a contestar bien todo el contenido que nosotros preguntemos, quizás. Ujú. Algunos preguntamos mucho. Bien. Bueno, la pregunta excesiva nunca es mala, pero sí hay ciertas condiciones que es mejor. Cuando uno va a preguntar mucho, una estrategia siempre es casi el autoataque. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, como a mí me interesa aprender y la verdad que no he entendido, digo, disculpe profesor, puede ser que sea yo un poco lerdo, o que no he entendido bien, o que me perdí alguna palabra, digo, la autoculpabilización, quiero decir. Digo, ¿por qué? Porque esa estrategia quita el peso, sobre todo en los docentes más jóvenes, de ser ellos los que están explicando mal, ¿me entendés? Es decir, no es que usted esté explicando mal nada, no le entendí esto, no. Puede ser que yo tenga, capaz que se me escapó, digo, son pequeñas estrategias dentro de levantar la mano y preguntar que en lingüística esto se llama cortesía, es decir, tratar de no atacar la imagen del otro. Justo yo soy docente, quiero quedar bien como docente y las preguntas de algún modo podrían estar cuestionando esa condición docente o mi capacidad de enseñanza. Entonces, como ustedes, como alumnas, lo saben, formulen la pregunta de la mejor manera posible para que eso no se entienda, ¿sí? Es decir, pongo la culpa en mí mismo, no, no en el docente. Entonces, discúlpeme, me distraje, bueno, no me distraje porque eso estaría dando ya una falta propia como alumna, pero sí puede ser que no haya entendido bien, a veces me cuesta, digo, a mí mismo, ¿se entiende? Como estrategia. Eso es importante. Respecto al otro tipo de docente que quiera avanzar rápido, tal vez reconocerlo en esa pregunta también sea importante. Disculpe, yo sé que a veces lo hago demorar en su exposición, pero no me quedó claro tal cosa. Es decir, de vuelta, hay fórmulas de pregunta y participación que podrían aminorar esa tensión que se genera entre docente-alumno-alumna. Por supuesto, no hay reglas básicas porque cada docente también es particular y además cada docente, incluido yo, está en un día distinto de su vida cada día. O sea que yo estaba cruzado ese día y por ahí respondí de un modo inadecuado. Así que también hay que entender eso. Pero son estrategias de cortesía, se llaman, que buscan aminorar el enfrentamiento. Entonces, la forma de la pregunta es muy importante. Cuando ustedes dicen no le entendí, y por ahí están atacando la capacidad de explicación mía, y entonces yo ya me siento atacado y contraataco, y ahí ya hay un diálogo imposible. Entonces hay que ver de qué manera construimos esa pregunta. ¿Sí? Otra pregunta antes de avanzar. Hasta acá vamos. Digamos, como verán, se trata hasta aquí de una serie de consejos vinculados al estudiar, ¿sí? Que tienen que ver con la construcción de el mejor ambiente posible de estudio. Luego, con el mejor comportamiento en clases. Esto tiene que ver también con la toma de apuntes, que es otra cuestión importantísima, sobre todo en los estudios universitarios, pero también en la escuela media. Primer punto, los apuntes deben estar bien organizados, es decir, cada clase debe comenzar en una hoja. Digo, está bien, me quedó una hoja a medio llenar de la clase anterior. No, porque en general las clases redondean temas, por lo menos el docente los pensó como temas redondeados. Entonces, ¿yo qué pongo en el encabezamiento? Fecha, jueves tanto, tema, técnica de estudio, ¿sí? Profesor Perazzi. Entonces, encabezo grande, después le pondré color todo, de manera tal que sea fácilmente reconocible la fecha y el tema, ¿sí? En la hoja, en el margen superior grande que tiene cualquier hoja. Y empiezo cada clase con una hoja nueva, ¿sí? Ya vamos a ver por qué también.
Tengo que acostumbrarme a usar abreviaturas, signos y flechas para agilizar la escritura, porque a veces no podemos seguir textualmente lo que va diciendo el profesor, entonces tengo que acostumbrarme a... espérenme 2 segunditos que tengo justo un problemita aquí. Perdón, disculpen, justo hoy tuvimos complicación con la segunda dosis de vacunas y que andamos con los chicos acá. Bueno, eso también es parte de exteriorizar las complicaciones, decía, incluso de las clases. Pero estábamos viendo la toma de apuntes. Entonces, lo primero, organizar los apuntes con buenos encabezados, fácilmente distinguibles y probablemente utilizando colores por materia, ¿sí? Poner fechas y poner temas grandes en el margen superior. Segundo, para escribir, acostumbrarse a utilizar abreviaturas, ya tener codificados determinadas palabras, sobre todo si son palabras propias de la disciplina que están estudiando, tener codificadas abreviaturas, o que ya existen, o que ustedes inventan, pero que les permitan avanzar rápido en la escritura, determinados signos, determinadas flechas, ¿sí? Para avanzar. Tercero, tratar de escribir en renglón intermedio o entre párrafo y párrafo, o dejar un buen margen, ¿sí? Espacio en blanco, para ir completando y haciendo anotaciones una vez que yo los vaya a leer. Es decir, generar lugar donde yo pueda hacer anotaciones y luego notaciones marginales y completar dentro de la propia hoja de mi apunte. Entonces tratar de ver si puedo hacerlo en espacio, en renglón por medio, sobre todo, que después me va a permitir además corregir aquellas palabras que he puesto mal, que no entendí, que puse signo de pregunta, cuando contraste o con los apuntes de mis compañeros y compañeras o con el material de clase. Entonces, también es una estrategia válida hacer esto. Una posibilidad es revisar, completar y contrastar, es decir, si coordiné, que es lo ideal, horarios de estudios con un grupo de compañeros y compañeras, me puedo juntar y contrasto apuntes, ¿sí? Che, ¿qué dijo el profe acá? Ah, yo anoté tal cosa, no, yo anoté tal otra. Es decir, vamos completando, y eso es parte del estudio, no es que esas 2 horas yo tengo que ponerme a leer algo nuevo, no, es completar, revisar apuntes, porque eso es parte de la incorporación de conocimiento. Al ir contrastando, al ir viendo qué dijo el profesor, qué anotó cada uno, qué entendió cada uno el profesor, vamos incorporando ese saber. Entonces, eso también es importante, armar grupo de estudios, y grupo de estudios quiere decir, repito, no solo estudiar juntos la teoría, sino esto, contrastar apuntes, revisar interpretaciones, exponerse uno a otros, las lecciones, etcétera, etcétera, porque eso es un aprendizaje colectivo. Y después vamos a ver otra, que es la práctica, sobre todo cuando en ejercicios de lógica, en ejercicios de matemática, etcétera, es muy importante la práctica. Y practicar juntos siempre nos hace contrastar cuáles son los razonamientos que hizo cada uno. Antes de buscar el resultado final en un libro, en una calculadora, lo primero que vemos es cómo lo hizo Juan, cómo lo hizo María, digamos, por tomar 2 ejemplos, y por qué cada uno hizo lo que hizo. Y ahí vamos generando un conocimiento realmente constructivo, en el sentido de que lo generamos desde nosotros mismos y desde nuestra propia práctica e interacción. Así que si pueden congeniar horario de estudio con 1 o 2 compañeros o compañeras, sería lo ideal, ¿sí? Repito, porque ese horario de estudio no es siempre de lectura teórica, sino porque es de revisión de apuntes, completar apuntes,
y hacer ejercicios juntos y además darse uno a otro la lección. Bien, fundamentalmente la toma de apuntes, algunos autores dicen que no se trata de escribir todo lo que dice el profesor, todo lo que dice el profesor. Porque uno debiera saber qué es lo importante y qué no es lo importante. Yo creo que eso se da con la práctica. Como primera instancia yo le diría al revés, escriban todo, aunque no estén entendiendo lo que se dice, escríbanlo, ¿sí? Porque eso igual se va incorporando, igual sirve para el contraste con apuntes de compañeros y con la bibliografía teórica y con la bibliografía de apuntes que dejó la cátedra o el docente. Así que aun cuando no entiendo, hago el ejercicio de entender mediante la escritura. Después, por supuesto, en cursos más avanzados y cuando uno ya tiene práctica de apuntes, puede organizarse mejor y además elegir qué cosas escribir y qué cosas no. Pero como primera instancia traten de escribirlo todo, porque además había dicho que esa propia tarea de escritura es la que me permite concentrarme en lo que se dice. Bien, ¿cuáles son los pasos y técnicas básicas de estudio? Uno, yo tengo que hacer una lectura rápida de un apunte. Se me da un apunte de tantas páginas, bueno, hago una lectura rápida, que puede ser incluso salteada, pero que me tiene que dar la idea general. Tengo que ver de dónde parte y a dónde quiere llegar, mediante esa lectura rápida, para comprender después cada párrafo y cada apartado, cada capítulo, cada idea, en función de esa idea. Entonces yo tengo que darle una ojeada rápida. Ese es el primer paso de todo estudio, ¿sí? Es decir, bueno, este es el manual, tiene 3, 4 páginas, bueno, leo rápido, bueno, veo la estructura, además me permite ver cuál es la estructura, cuántos apartados tiene, qué tipo de apartados, cuál es la organización general del texto. Después tengo una lectura lenta, ¿sí? Una lectura ya propiamente de estudio, y ahí hay dos cuestiones fundamentales. El subrayado de las ideas claves, no marquen todo, porque si no, no tiene sentido. Si está todo amarillo, la página con el resaltador, es lo mismo que no tuviera nada. ¿Sí? Si no encuentran la idea principal, vuelvan a leer el párrafo para ver cuál es lo que tienen que subrayar. Y una vez que yo marqué la idea principal, anoto en el margen con lápiz o virome, según el libro sea mío o no, anoto alguna palabra que me haga acordar esa idea principal, ¿sí? Entonces, eso se llama notación marginal. Es decir, en el margen del libro, del apunte, voy poniendo una anotación, una palabra, una frase, algo que me haga acordar de qué es lo que ese párrafo dice en totalidad, ¿sí? ¿Cuál es el tema de ese párrafo? ¿Por qué es importante esto? Primero, porque yo ahí hago un proceso cognitivo por el cual puedo resumir en 1 o 2 palabras el contenido total de un párrafo, ¿sí? Con lo cual ya me queda grabado, ya me queda incorporado. Pero además porque después, con esas palabras sueltas, yo puedo hacer un esquema o red de conceptos, ¿sí? Cuando yo lo vea, porque este es el tercer paso, una vez que yo he hecho la lectura lenta y la anotación marginal, yo tengo que volver al texto y ver todas las palabras sueltas, ¿sí? Esas que yo anoté en el margen, y con esas palabras sueltas tratar de construir un esquema que represente lo que dice el texto. Bueno, parte de este concepto, esto lo divide así, luego habla de esto, ¿sí? Y voy uniendo con flechas, marcando, relacionando. No importa que el primer esquema sea desordenado, ¿sí? Porque los esquemas también se van mejorando a sí mismos, pero lo importante es que yo, a través de esas palabras sueltas de la anotación marginal, recupero el contenido total del párrafo y por lo tanto el contenido total del texto, ¿sí? Y el esquema me va a ayudar a reconstruir ese contenido total. A partir de que yo tengo un esquema, el cuarto paso sería hacer un resumen con las palabras propias, ¿sí? Yo veo el esquema, veo todas las palabras que yo mismo anoté en los márgenes del texto a estudiar y con eso construyo mi propio resumen. Trato de redactar mi propio resumen. Todo esto, si hago todo esto, yo lo hice, sobre todo cuando era estudiante, lo sigo haciendo porque sigo estudiando, pero para preparar clases, por ejemplo, ¿sí? Si yo hago todo esto, el conocimiento, cuando yo termine el resumen con las palabras propias, incluso cuando termine el esquema, pero cuando termine el resumen con las palabras propias, sé que ya he incorporado un texto, sé que ya lo estudié.
Esto no quiere decir que no tenga que volver nunca a ese texto, pero sé que lo hice mío, me lo apropié, lo hice propio, lo incorporé cuando pude replicarlo con mis propias palabras, ¿sí? Y lo que puedo hacer después, sí, ¿ya? Volviendo a los apuntes de clase y el mismo material, es completar ese resumen, que es con mis propias palabras, ya con los apuntes del profesor. Y ahí tengo un texto de estudio fundamental, que es resumen del texto teórico dado, más los apuntes de clase, ¿sí? Lo completo. Bueno, esto que no estaba acá lo dijo el profe en clase, así que lo agrego, lo incorporo. Bien, esas serían como técnicas de estudio las principales. Los 5 pasos principales. Repito, una lectura rápida para saber el tema general. En mi época a eso se le llamaba skimming. Una lectura lenta que va marcando ideas principales y haciendo una anotación marginal. Una palabra o frase que me resume el párrafo al costado. 3 esquemas con esas frases, con esas palabras que yo anoté al costado, ya no vuelvo a leer el texto, sino con esas palabras, yo voy armando un esquema de un texto y de por dónde van las ideas, qué ideas se relacionan entre sí, cuáles son clasificación o subtipo de cuáles, etc. Y con ese esquema, una vez formulado, puedo hacer ya mi propio texto. Puedo decir, bueno, esto va así, 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 así. Este concepto se relaciona con esta forma se relaciona con este. Y ese resumen lo voy completando a la vez con los apuntes que con mucha atención tomé en clase. ¿Por qué? Porque me da la otra perspectiva, la del docente, ¿sí? Bien, les decía, es importante en algunos temas de estudio, matemática, física, lógica, etcétera, no solo estudiar teoría, sino practicar. Practicar, por un lado, con los ejercicios que dio el profe en clase, que los resolvimos en clase, los vuelvo a resolver solo, mejor si los resuelven en grupo, nosotros en lógica hacíamos eso, es decir, resolverlos en grupo, ver por qué cada uno lo resolvió como lo resolvió, y luego me voy a ver qué hicimos en la clase y contrasto, ¿sí? Es decir, aunque tengo la solución, tengo los resultados, en realidad no parto de los resultados, sino que los contrasto al final. Una vez que yo lo resuelva, que contrasto con el de mi compañero, nos preguntamos por qué lo resolviste así, por qué lo resolví yo, y ponemos en común, y entonces decimos, bueno, vamos a ver qué es lo que dijo el profe en clase. Y ahí traemos los ejercicios. Este aprendizaje es fundamental, digamos, sobre todo en algunas materias, aprender es saber hacer, no pensar, no saber solo la fórmula, sino saber hacer. Y este ejercicio es fundamental. Cuando yo ya hice todos los ejercicios que me dio el profe en clase, busco otros ejercicios, hoy tenemos a disposición internet, similares, ¿sí? Busco ejercicios similares para resolver. Porque la incorporación, y esto es fundamental, la memorización es un paso extraño, ajeno, digamos, si no nos hemos apropiado del texto primero, haciendo nuestra propia interpretación, nuestro propio resumen, pero además si no hemos hecho los ejercicios que nos permitan incorporar. Digamos, es lo que se llama la memoria comprensiva. Si yo no comprendo, es muy difícil que memorice. Por supuesto que lo puedo hacer mediante la repetición, y lo hemos hecho muchas veces en el secundario, repetir definiciones que no tengo la menor idea de lo que dicen. Ahora, para algunos docentes de secundario y para el sistema universitario en general, eso no basta. ¿Sí? Es mucho más fácil memorizar algo cuando yo entiendo qué es lo que estoy diciendo. Y para entender tengo que hacer todo el proceso anterior. Para comprender. Comprender es apropiarse, aprender, ¿sí? Aprender es apropiarse, incorporar algo y hacerlo propio, ¿sí? Por supuesto, la memoria tiene que estar ligada con la motivación, como hablamos al principio, con la organización de ideas en esquemas y resúmenes, como acabamos de decir, en comprender antes que memorizar, es decir, se puede memorizar y muchas cosas hay que memorizar, por ejemplo, fórmulas, por ejemplo, definiciones, pero primero las tengo que entender, por qué las fórmulas son así y las definiciones son así. Después hay que repasar periódicamente para no olvidar. Bueno, esto si uno tiene un estudio programado, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo 2 horas por día programado de lunes a viernes,
siempre voy avanzando un poquito y por supuesto cuando llega el parcial de la materia ya me aboco directamente a esa materia, pero yo ya lo he ido viendo, ¿sí? Otro problema es cuando yo me pongo a estudiar la última semana o los últimos 2 días una materia y que es toda la información nueva, ¿sí? Por eso está la importancia de organizar los tiempos. Es fundamental para un buen estudio y para un estudio relajado, donde ustedes sepan, bueno, ya está, esto es parte de mi esquema diario, lo puedo hacer, es real, es verosímil que yo lo haga y entonces lo incorporo como actividad permanente. Repito, no es simplemente un horario destinado a la lectura teórica, sino a la práctica, a juntarse en grupo, a repasar apuntes, ¿sí? Para ver qué tomó cada uno. Eso es estudiar también. No es solo lectura, lectura, lectura. Eso también es estudiar, ¿sí? Por supuesto, siempre que las charlas no se dispersen mucho. Es decir, hay que tener en ese sentido conducta, ¿sí? Bien, el repaso. Y después lo último que les quería decir es importante esto de la autoevaluación, pero también la preparación de exámenes, para cerrar la exposición y quedar abierto a preguntas. Bueno, hay un alumno consistente, digamos maduro, en términos universitarios, es aquel que sabe lo que sabe y sabe lo que no sabe, ¿sí? Tiene claro cuál es aquel conocimiento que ha comprendido y cuál no, ¿sí? Y que repasa y se autoevalúa. Autoevaluarse quiere decir, bueno, vuelvo a hacer los ejercicios que dio el profe y no me salen, bueno, entonces alguna falla tengo. Pero principalmente, y vuelvo a la importancia del grupo en el estudio, principalmente es hacerse evaluar por el otro. Cuando yo voy y digo, bueno, vos suponete que sos la profe tal, es decir, y te hago ponerte en el papel de la profe tal, ¿sí? Y yo me pongo en papel de alumno y te doy la lección, estamos aprendiendo los dos, porque ella, la que está haciendo de profe, está evaluándome y está viendo en qué momento meto la pata y me va a decir, no, no es así, no es eso, ¿sí? Es decir, que ella también está repasando y al mismo tiempo me está dando las pautas de equivocación. Intercambiamos los lugares y lo mismo, yo me pongo en revisor evaluador y ella se pone en alumna. Entonces, ese intercambio es muy rico. La autoevaluación es importante también que pase por el otro, porque además hay muchas cosas que nosotros no vemos. Creemos que las sabemos todas, creemos que estamos perfectos, y nuestros amigos, nuestros compañeros son quienes nos señalan aquellos aspectos que no veíamos. Entonces, la mirada del otro siempre nos ayuda. Cuando yo doy oratoria, además de recomendar esto, recomiendo, por ejemplo, mirarse al espejo, porque eso nos ayuda mucho. Bueno, de algún modo el otro, mi compañero, me hace la veces de espejo, me devuelve aquella imagen que yo nunca veo, ¿sí? Que yo no veo. Esto es como las fotos esas que vemos y de repente yo, che, no sabía que estaba tan gordo, mira cómo estoy. Es decir, hasta que uno no se ve con los ojos de otro, no llega a verse completamente. Entonces es importante siempre tener puesta la mirada en los ojos de otro, ¿sí? No solo la mirada con los ojos de otro, que me va a recomendar los estudios. Yo siempre, mis mejores estudios y las mejores técnicas de estudio le he aplicado en estudios en grupo. Entonces, si yo tengo que hacer una síntesis, más allá de las técnicas específicas que fuimos mencionando, es horario, ambiente y grupo. Si ustedes tienen esas tres cosas, más allá de las técnicas, que ojalá les sirva, y estos pasos de lectura rápida, lectura lenta, connotación marginal y subrayado de ideas principales, esquematización, resumen propio y completar los resúmenes con los apuntes de clase, decía, si ustedes tienen organización horaria, ambiente, buen ambiente de estudio y buen grupo de estudio, o por lo menos un mínimo grupo de 2, 3 compañeros, 1 o 2 compañeros de estudio, no debieran tener mayores problemas, porque justamente es el grupo el que les va a ir dando todas las herramientas, el contraste de apuntes, la mirada del otro, la puesta en escena de un examen posible, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esas serían mis recomendaciones para ahora. Bueno, quedo abierto a preguntas, consultas que me quieran dar.
y dudas, críticas también, ¿sí? Quien diga, bueno, no era esto lo que esperaba y digamos que era lo que esperaban. A ver, ¿quién tira la primera piedra? ¿Nada? ¿No hay nada de consultas? Nada, nada. Bueno, eso significa o que fui muy claro o que fui muy aburrido. Eso dice Abigail. Abigail dice que se entendió todo. Eso, en general los silencios tienen eso. O uno fue muy aburrido o fue muy claro. Así que bueno, como nadie me dice nada y yo me voy a quedar con mi propia impresión, voy a creer que fui muy claro. Bueno, les agradezco a quienes me están poniendo en el chat, pero de verdad quedo a disposición por cualquier pregunta que quieran hacer. Si tienen, bueno, gracias. Gracias a todos y todas. Nada más. Bueno, entonces les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Siempre es un placer poder ayudar un poco a pensar, a reflexionar. Por eso doy siempre oratoria, doy técnicas de estudio. Pero repito, son más consejos porque yo pasé, digo, cuando doy oratoria, lo primero que digo es, a ver, yo fui un tipo muy tímido que tenía muchos problemas para hablar en público, para levantar la mano, esto que les decía, y entonces todas las formas en las que fui solucionando mi propio problema, trato de aconsejarlas. Por ahí es de que uno se pone viejito nomás y trata de hacerlo. Sí, ahí a quien pregunta por el Power, yo se lo voy a dejar a las organizadoras, a los organizadores y lo pueden completar. Así que bueno, muchas gracias. Nos veremos en próximos cursos y desde ya la clase de oratoria, Josefina, en general las doy también a través de la agrupación La Voz, ¿sí? Sobre entrega de certificado, todo arreglan con Abigail, creo que la organizadora. Bueno, chicos, muchas gracias a todos por participar y bueno, Lucas ya nos va a pasar las filminas y ya Así vamos a es. estar pasando a cada uno y bueno, con los certificados también ya vamos a estar hablando con cada uno para entregarles los certificados. Y bueno, desde ya, muchas gracias a todos por participar de parte de todos los chicos de la agrupación Voz Universitaria. Espero que sigan participando en los cursos que vayamos subiendo todos los días, que vayamos poniendo a disposición de ustedes, chicos. Muchas gracias. Gracias a vos, Abigail. Y muchas gracias al profe, porque la verdad me encantó la clase y sí me gustaría